Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Se enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escucha, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor, los 12, le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay uno que está al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto viene, la escucha, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíz, son inconstantes. En cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre. Proclamamos su grandeza. Santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje precioso, maravilloso, como son los mensajes de Jesucristo, nos ponemos en las manos, como siempre,
en el Espíritu Santo, el admirable, el consejero. Paséate, Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Envía, Espíritu Santo, tus dones, tu carisma, envía sabiduría, envía discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy lo podemos titular las herramientas para convertirse y perdonar. Ay, santo. Y aquí está, mis hermanos, una descripción de la parábola del sembrador. Y oigan lo que dice Jesús: el que tenga oído para oír, que oiga. Y le narró las parábolas donde estaban todas las personas, pero cuando se quedó a sola con sus discípulos, con los 12, le preguntan el sentido de las parábolas. Y él le dijo: a ustedes se les ha comunicado el secreto del reino de Dios. Ay, santo. ¿A quienes no les gustaría que le describan los secretos del reino de Dios? Ay, santo. Usted diría: a mí, hermano, me gustaría ver los secretos del reino de Dios. Pues aquí está parte de lo que es el secreto, los secretos del reino de Dios. Y si en cambio a lo de afuera, todo se le presenta en parábola. Fíjense también en el béisbol, en la guerra, se habla en código, en una especie de parábolas, para que el contrario, el equipo contendor o el enemigo no pueda descifrar lo que quiere decir, es decir, la seña. Sin embargo, ustedes saben que cuando se reúne el manager, el encargado, el instructor, le dice cuáles son las señas que van a tomar y cuáles son las formas. Es decir, ahí se le describe la parábola, se le describe la seña. Y fue lo que hizo Jesús con cada uno de sus discípulos, los 12, en secreto. Porque le dice: para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y lo perdonen. Se refiere Jesús a los maestros de la ley, a las autoridades, que simplemente escuchaban la palabra de Dios, pero no era para realmente convertirse, cambiar de vida, sino para acusar a Jesucristo y burlarse de la palabra de Dios. Y esto puede estar pasando en este tiempo, mis hermanos. Personas que simplemente escuchan la palabra de Dios para burlarse, no para hacer un cambio. Y nosotros tenemos que tomar una actitud diferente, porque la palabra de Dios es un vivir diario y tiene que llevarnos a una transformación de vida. Y es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, lo que yo le llamo las herramientas de la conversión y el perdón. Entonces aquí están lo que le dice el Señor. ¿Ustedes quieren convertirse y perdonar? Número 1, no entienden esta parábola. Le dice Jesús: si ustedes no entienden esta parábola del sembrador, no van a entender las otras, que son más difíciles. Esta está sencilla. Y también lo que le está diciendo Jesús, al entender esta parábola del sembrador, le está diciendo que ya usted ha dado un paso de fe. Su vida tiene un sentido en Jesucristo. Usted no se va a devolver. Porque si no aplica lo que se llama la parábola del sembrador, ¿para qué entender las otras? Porque le va a pasar como los fariseos.
que van a la sinagoga o en este tiempo a la iglesia, y usted lo ve mirando de un lado a otro, el techo, las ventanas, los abanicos, pero no ha calado en su corazón. Está en el aire, está lejos. Está pensando, como digo yo a veces, ay santo, en la olla que dejó, de la habichuela, los frijoles, el arroz y cualquier cosa que ha dejado en la casa. Y cuando usted escucha palabra de Dios, hay que ponerse para eso. Incluso escuchando estos mensajes, porque es la misma palabra que estamos proclamando. Ponerse para eso. En actitud de escucha, de querer aprender. Y Jesús la describe aquí mismo. Número 1, hay uno que está al borde, es decir, la parábola de los simientes, que no es más la semilla del sembrador. Hay uno que está al borde del camino, es decir, en la orilla, donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, es decir, aquí hay varias formas de escuchar la palabra de Dios. Pero hay que ver cómo cae esa palabra, cómo cala en el corazón de la persona. Y hay uno que está al borde del camino, cae esa semilla, pero inmediatamente viene Satanás, se lleva la palabra sembrada en ellos. Ay, santo. Es decir, se la llevó. No tuvo esa firmeza. Simplemente escuchó, pero se dejó llevar la palabra por el enemigo. Número 2, hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, es decir, mucha roca, piedra. Cae esa semilla ahí, la escucha, la coge con alegría. Eso son personas que usted lo ven con mucho gozo en la primera conversión, y usted lo ve contento, gloria a Dios, aleluya, santo. Es decir, tienen una fiebre por las cosas de Dios. Pero, escuchen bien, después de esa alegría, no tienen raíz. Es decir, no tienen zapata, no tienen esa fortaleza, son inconstantes, son personas que oran un día, mañana no, escuchan la palabra un día, y así, son personas que van a la iglesia cuando a ellos les parece, no tienen compromiso, no se quieren comprometer. Entonces son personas que usted lo ve muy gozoso, un cantico de la iglesia, y ponen una postalita en Facebook, una postal, y usted lo ve ahí, gloria a Dios, usted cree que están llenos de Dios. Bueno, puede ser, pero cuando usted ve la realidad, la profundidad, son gente inconstante, no tienen esa fortaleza. Y cuando viene una dificultad, una persecución por la palabra, enseguida sucumben, se hunden. Número 3, hay otros que reciben la semilla, el simiente, entre la zarza. ¿Sí? Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero se dejan ahogar por los afanes de la vida. ¿Qué lo ahoga aquí? Las seducciones de la riqueza. Y aquí es que Satanás está dando candela a la gente. Porque todavía estamos viviendo la época de los espejitos y el oro. La gente se está dejando engañar del enemigo por 2 o 3 atrapacheles. Ay, santo. Y buscando pesos que se dejan, como digo yo, embobar, hipnotizar por Satanás. Y se quedan ahí. Incluso hay personas que entran a la iglesia para que Dios los prospere. Pero es una prosperidad simplemente material, no espiritual. Y no está mal que usted prospere materialmente, pero ese no es el fin. El fin es la parte espiritual. Ay, santo. Entonces, esas seducciones de la riqueza y el deseo de todo lo demás lo invaden, lo ahogan y se quedan estériles. Y si no crecen, no avanzan, porque incluso se quedan tan ansiosos por las cosas materiales. Usted ve personas que nada más hablan de lo material, y usted diría, pero es lo único que le interesa. Y está hablando de cuánto tiene fulano. Y eso pasa mucho con los jóvenes.
que se dejan ahogar en este tiempo, sobre todo en la música, en este tiempo, mis hermanos, haciendo competencia, que fulano se compró un carro de lujo, que el otro le va a costar más, que me compró unos tenis más caros, y hay una competencia, no viven su realidad. Entonces se dejan ahogar, son infelices. Y viven una vida, ya ustedes saben, desordenada, endeudado, por querer aparentar. Entonces viene esa situación y sucumben, quedan estériles. Y número 4, por último, los otros son los que reciben la palabra, es decir, reciben la semilla en tierra buena. ¿Usted ha visto esa tierra negra? Que todo se da, todo se produce. Es una tierra ahí que cae. Escucha la palabra de Dios, la aceptan en la profundidad del corazón y dan una cosecha, es decir, dan fruto del 30, del 60 o del 100 por uno. Ay, santos. Por tanto, mis hermanos, esta es la verdadera semilla que tenemos que apostar, que pueda caer en tierra buena, que los afanes de la vida no te ahoguen esa semilla, que tú puedas producir, pero no un producir material, sino una alma para Jesucristo, que tu vida esté llena de la presencia de Dios, ay santo, y que pueda haber conversiones, y que pueda haber perdón en la familia, en los amigos, en cualquier ambiente que te encuentres, pueda fluir lo que se llama el amor, que usted pueda vivir con lo poco o lo mucho y sentirse feliz, que nada lo va a mortificar, porque hay gente que no pueden vivir si no tienen tal cosa, si no producen tales materiales. Usted lo ve que ya se están volviendo locos. Y por eso tenemos que ir a Jesucristo, el gran sembrador, para que Él pueda sembrar esa semilla en el corazón. ¿Por qué decimos tanto en el corazón? Porque en el corazón es que se transforma la persona. Una mejor vida, un mejor pensamiento, y su vida cambia. Ya usted no está afanando. Si usted puede vivir con poco o lo mucho y le alcanza, porque usted tiene que hacer más lío de la cuenta. Entonces usted entiende el sentido de la vida espiritual. Por eso es que hay que venir a los pies de Cristo Jesús para ser feliz y compartir con los demás, sobre todo la palabra de Dios, que pueda calar en ese terreno de tierra buena. Vamos a orar. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje. Los que van camino a su lugar de trabajo, bendícele, cuídale y protégele. Su salida y su entrada a sus hogares. Cualquier diligencia que pueda hacer alguna persona, algún familiar. Oramos por cada miembro de la familia, para que tú tome control de cada persona y quite toda esa semilla que lo está ahogando entre salsa, entre terreno pedregoso, entre esa inconstancia de la vida. Paséate, Jesús, sobre todos los enfermos. Hay muchas personas enfermas, sobre todo del COVID-19 todavía. Hay personas que están atrapadas en esa enfermedad, que están recibiendo esos achaques, esas dolencias y dolores. Paséate, Jesús, comienza a sanar, comienza a liberar personas y a darle de alta. Comienza, Señor, a tocar su cuerpo, sean sanados, liberados por Jesucristo. Oramos por cualquier otra enfermedad y situación de vida, sobre todo la conversión de la persona, que haya un cambio en su vida, haya un antes y un después de haber conocido a Jesucristo. Gracias, Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia y nuestro ministerio Jesús el Peregrino. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Síguete suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Síguete, comparte tu mensaje para que otras personas reciban esa bendición y puedan alcanzar estas herramientas para la conversión y el perdón. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejido nuevo, célula nueva
en el nombre poderoso de Jesús y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón. Bendiciones para todos.